Hermanos, amigos, ¿cómo están? Pues mire, estamos llegando al final del libro de Esdras. Gracias a Dios que nos permite terminar un libro más. Hoy y mañana estaremos viendo el último capítulo, el capítulo 10, y a partir del sábado estaremos leyendo el libro del profeta Malaquías, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Pero mientras hoy vamos a leer una parte del capítulo 10, preparándonos hacia el final del libro de Esdras. ¿Quién era Esdras? Era un sacerdote. ¿Cuál era su tarea? Él había sido encomendado por el rey Artajerjes para regresar a Jerusalén con un contingente de 4 o 5 mil personas, entre ellos levitas y sirvientes del templo, para regresar a Jerusalén y para reiniciar las labores del templo. Y decíamos ayer, más o menos como unos 6 meses después de haber llegado, de repente Esdras empieza a ver una realidad que estaba prevaleciente en el pueblo, y era que no solamente el pueblo, sino los líderes, los príncipes, los sacerdotes del pueblo habían infringido la ley de Dios. Y ve de qué manera. Dios había dicho claramente allá en la ley con Moisés que ellos, cuando estuvieran junto a los pueblos paganos, no deberían tomar mujeres, ni dar a sus hijos, ni tomar a las hijas de los pueblos paganos para que se casaran con sus hijos. Y es precisamente lo que habían hecho ahora otra vez los judíos. De tal manera que la oración de Esdras, allá leíamos ayer en el capítulo 9:6, dice: Dios mío, qué vergüenza, estoy tan confundido que no sé cómo hablarte. Nuestros pecados son tantos que si los pusiéramos unos sobre otros, llegarían hasta el cielo. Pero sí quiero hacer referencia a algo. Tal vez para nosotros hoy día digamos, bueno, pero ¿qué tendría de malo? No hay que ser excluyentes, hay que ser incluyentes. ¿Por qué ser racistas? ¿Por qué excluir a las personas de otros pueblos? Bueno, es que nosotros tal vez no entendemos lo que significaba ser parte del pueblo judío. Dios había llamado a Abraham, y de Abraham su nieto Jacob había dado 12 hijos, y esos 12 hijos habían generado las 12 tribus de Israel. Dios tenía un pueblo a través del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y parte de ese linaje es que Dios había por muchos años había llevado reyes, profetas, sacerdotes, y a través de ellos se había comunicado con su pueblo, y todo el tiempo Dios les está diciendo: yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Y este concepto de ser Dios, el Dios de su pueblo, y el pueblo ser el pueblo de Dios, es uno de los principales valores que existe en el Antiguo Testamento, y que va a prevalecer ahora a través del Señor Jesucristo para nosotros, los que somos su familia, somos su iglesia. Queridos amigos, el primer punto que yo quiero decirle es: una de las cosas que sucede hoy día es cuando hacemos las cosas medias verdades o las hacemos ambiguas. Entonces llegamos a decir: mira, no importa que no pertenezcas a una iglesia, lo importante es que tú creas en Dios. No importa que no te congregues, lo importante es que tú leas tu Biblia. No importa en el Dios que tú creas, lo importante es creer en Dios. Y hacemos una serie de aseveraciones tan ambiguas que en realidad no nos hacen parte de nada. Bueno, déjame decírtelo. La única forma de entender el dolor que había en el corazón de Esdras es que Esdras entendía que los judíos que habían regresado a Jerusalén, que Jerusalén, el templo de Jerusalén, era Dios mismo en medio de su pueblo. Dios no hizo muchas capillitas, no hizo muchas copias del templo de Jerusalén por todos lados. Había un solo templo, había un solo pueblo. Y ese pueblo, Dios decía: ustedes son mi pueblo. Y ese pueblo era santo. Santo significa consagrado, apartado. Por lo tanto, si su pueblo tomaba la práctica de casarse y dar a sus hijas a pueblos paganos, estaban yendo contra lo que Dios había establecido. Y eso es lo que Esdras sintió en su corazón, y por eso fue tal su tristeza, su confusión y su dolor. De tal forma que dice: qué vergüenza, estoy confundido que no sé cómo hablarte. Dice: hemos hecho las cosas precisamente como no debíamos hacerlas. Queridos amigos, eso da la pauta para que podamos leer el capítulo 10 y entender por qué Secanías, un varón, obra de esa manera. Dice en Esdras capítulo 10: mientras este estaba de rodillas frente al templo, reconociendo el pecado del pueblo, una gran cantidad de hombres, mujeres y niños se juntó alrededor de él, llorando amargamente. Entonces Secanías, hijo de Jehiel, le dijo a Esdras: nosotros hemos desobedecido a nuestro Dios al casarnos con mujeres de países que adoran a dioses ajenos.
pero todavía hay esperanza para nuestro pueblo Israel. Vamos a prometerle a nuestro Dios que nos separaremos de todas esas mujeres y sus respectivos hijos. Haremos todo lo que nos indiquen usted y todos los que respetan el mandamiento de Dios. Obedeceremos la ley de Dios. Levántate, porque es tu deber hacer esto. Nosotros te apoyaremos. Vamos, anímate. ¿Cuál es el punto del inicio del capítulo 10? Que Secanías está prometiendo a nombre del pueblo, delante de Esdras, que es el sacerdote de Dios, el poder decir: nosotros vamos a prometerle a Dios que nos vamos a separar de esas mujeres y de sus respectivos hijos. Si nosotros lo leemos hoy día y diríamos: ay, ¿cómo es posible que la religión nos separe? Es que nosotros no estamos en los zapatos del pueblo judío. Los judíos eran el pueblo de Dios. Y aunque debo decirlo, esto es diferente en el Nuevo Testamento, porque precisamente el apóstol Pablo habla en Corintios, y bueno, empezando el mes de mayo vamos a leer de Primera de Corintios, y Pablo habla de los matrimonios mixtos, donde dice que el que es creyente no debe abandonar a su cónyuge que no es creyente. Al contrario, debe darle buen testimonio y esperar que Dios sobre en el corazón de la otra persona. En el Nuevo Testamento es diferente, pero en este momento, en este contexto, para el pueblo de Dios, Dios había dado una orden específica para ellos, que ellos no estaban cumpliendo. Y de esto quiero tomar la primera reflexión para nosotros. Queridos amigos, nosotros vemos esto y decimos: bueno, pues es que yo no le veo la importancia. Ese es el problema, cuando nosotros juzgamos los mandatos que Dios nos ha dado y a nosotros nos parece que lo que Dios dice no es importante. Precisamente las palabras de Secanías dicen: vamos a prometer que vamos a separarnos, haremos todo lo que nos indiquen usted y todos los que respetan el mandamiento de Dios. Obedeceremos la ley de Dios. Queridos amigos, en este tiempo donde las personas tienen criterios tan distintos y tan ambiguos respecto de lo que significa obedecer a Dios, la única forma de poder combatirlo es cuando leemos la Escritura, cuando leemos la Biblia. Porque no es lo mismo que yo lo diga, o que lo diga mi vecino, o que lo diga mi compadre, y que nos parezca, ¿no?, de manera democrática, nos parece que, pues, que Dios no tendría que enojarse por tal o cual cosa. Y otra cosa es que yo vaya a la Biblia y que pueda leer lo que Dios sí espera de mí, o lo que Dios espera que yo no haga. Y vamos a la ley de Dios y nos conformamos a la ley de Dios. Por eso dice Secanías: obedeceremos la ley de Dios. Queridos amigos, yo le invito a que usted reflexione sobre sus creencias respecto de las creencias que hay en el mundo respecto de Dios. Porque a nosotros nos podrá parecer que esa ley, no importa, no tiene importancia, es un pecado menor. No, es que en la Escritura no se habla de pecados menores, se habla de que cualquier cosa que hagamos que esté en contra de lo que Dios ha establecido es un pecado, y es un pecado mayor. Y termino diciendo esto: lo que tendríamos que hacer es disponernos. Una vez que estudiamos, una vez que conocemos el mandato de Dios para nuestra vida, lo que tenemos que hacer es, como dijo Secanías: haremos todo lo que nos indiquen, obedeceremos la ley de Dios. Nuestra vida va a ser transformada. Hemos dicho que cuando Jesús llega a nuestra vida, si nuestra vida es un caos, Él nos llevará a prosperidad y abundancia espiritual, emocional y en todos los sentidos. Pero no hay otra forma de hacerlo si no permitimos ser transformados. Y esa transformación viene porque podamos corregir nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de sentir. Y eso únicamente lo hacemos cuando vamos a la ley de Dios y nos disponemos a hacer las cosas como Dios lo quiere. Yo le invito: seamos obedientes a la ley de Dios. Es la única forma de estar en paz con Dios. Porque yo puedo decir que yo creo en Dios, que yo amo a Dios, pero si no estoy dispuesto a hacer las cosas como Dios lo dice, o yo me invento mis mandamientos y mis leyes porque no sé lo que Dios dice, entonces estoy simplemente engañándome y no estoy siendo obediente a lo que Dios quiere hacer en mi vida. Acompáñenme a orar. Bendito Padre, gracias porque esta lección de esto que Secanías hizo, de disponerse a buscar tu rostro, obedecerte, hacer las cosas como tú pedías, y si era necesario inclusive que ellos dejaran a las mujeres que habían tomado de los pueblos paganos, estuvieron dispuestos.
Y él dijo, obedeceremos tu ley, haremos todo conforme Dios lo manda. Esas palabras, cuánto trabajo nos cuestan hoy día. Perdónanos porque somos necios, porque somos rebeldes, porque no nos gusta someternos a tu voluntad. Pero te pedimos que tú lo hagas posible en nosotros. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, yo le invito a que mañana terminemos con el libro de Esdras y de esa manera nos dispongamos para terminar este libro y empezar el libro de Malaquías. Somos su Iglesia Cristiana Península Viva. Un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana.